Bueno, ahora les presento a Manuela Gabriel. Manuela es doctora en física y científica de datos de MERCAP. Su charla, R cuadrado de 0,7, la realidad de la inteligencia artificial fuera del laboratorio, nos va a permitir reflexionar sobre los límites y avances reales de la inteligencia artificial en el mundo cotidiano, con una mirada desde la experiencia de alguien que está en el laboratorio y en la industria. Bienvenida, Manuela. Gracias. Es que no me sale sentarme para dar charlas. Buenas tardes. Yo soy Manuela, yo soy doctora en física y actualmente me desempeño como analista de inteligencia artificial en la empresa MERCAP, que es una empresa argentina que hace software para sistemas financieros. Y bueno, me gustó mucho que me invitaran a contar acá algo de la experiencia, que no fuera a hablar solamente de IA desde el punto de vista técnico, que tengo entendido. Y acabo de ver que hay muchas charlas que ya nos dan un montón de elementos sobre cómo aplicar la IA desde el punto de vista más técnico, pero me gustó la propuesta que me invitaron a hablar acá, que era más sobre, bueno, cómo hace uno cuando viene de una experiencia súper académica, del ambiente académico. Yo la verdad que me formé muchos años, después del doctorado, etcétera, a pasar a la industria donde en general la aplicación es completamente diferente. Y para ponernos un poco en contexto, yo soy doctora en física, en biofísica en verdad, y hoy trabajo en una empresa, como les decía, que hace software para finanzas. Y yo nunca estudié ni IA, ni software, ni finanzas. Así que un poco voy a contarles algo de esa trayectoria para ponernos en contexto, y después si llegamos a hablar un poquito de lo que es sí aplicar la IA en la industria. Como les decía, yo soy doctora en física. Cuando yo terminé la facultad, cuando uno estudia licenciatura en ciencias físicas, y quiere entrar a trabajar en una empresa, pone en LinkedIn a ver dónde hay trabajo para físicos, y en general no encuentra absolutamente nada. O en ese momento no había trabajos que fueran de IA para físicos, etcétera. Lo único que aparecía era algo así como físicos del petróleo, geofísicos, ¿no? Para esa industria, pero en general en la Argentina no había casi nada. Entonces, sin saber mucho qué hacer, pregunto a todos mis compañeros. La mayoría de los físicos que se recibían ese año, no, mentira, la mayoría, no todos, o sea, el 100% iba a hacer un doctorado. Como que en ese momento, cuando vos te recibías de la facultad en ciencias, el único camino posible que conocías era seguir en la academia y hacer un doctorado. Entonces, medio como que seguí por inercia y dije, bueno, si es lo que hacen todos, vamos con esto. Y hice un doctorado en algo que se llama técnicas avanzadas de óptica y microscopía de fluorescencia para el estudio de sistemas dinámicos en células vivas. En castellano, eso significa que en mi laboratorio de la UBA construíamos microscopios y con eso estudiábamos cómo se movían proteínas, moléculas, partículas, etcétera, adentro de células vivas. Y lo hacíamos con biólogos porque eso nos servía para entender algún proceso celular. Por ejemplo, una partícula del virus, cuando se mete en la célula y la infecta, ¿dónde va? ¿Qué hace? ¿Dónde libera sus proteínas? Esas preguntas respondíamos nosotros. Y les traje una foto por las dudas, porque cuando digo que construía microscopios, siempre la gente se imagina esto, que es el microscopio que uno ve en un colegio o en algunas universidades, y están muy buenos, pero para un físico un microscopio es esto, que es bastante diferente. Es un montón de espejitos, de lentes, de filtros, etcétera, que están alineados con mucha precisión, que es muy difícil, y a través de los cuales pasa un láser, y lo que hacemos con el láser es enfocarlo para que sea cada vez más chiquito, 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 y nos permita ver cosas cada vez más chiquitas con mejor resolución. Así que básicamente, cuando terminé mi doctorado, y de vuelta quería salir a buscar trabajo, yo era experta en armar microscopios o en estudiar cómo se movía una proteína adentro de una célula, etcétera. Y bueno, de vuelta fui a LinkedIn a ver si había algún trabajo que buscara a alguien como yo. No había nada. Me ofrecieron hacer un postdoc en Alemania en un momento para seguir construyendo microscopios, pero yo sabía que no quería hacer eso toda la vida, que eventualmente quería salir de eso. Y bueno, me puse a buscar y básicamente me puse a tirar CVs a todo lo que encontraba sin saber ni siquiera a qué estaba aplicando, porque no entendía nada de lo que me estaba postulando. Y bueno, un poco la clave, ¿qué sigue acá? Ah, bueno, no, antes de pasar al tema les quería mostrar lo que hacen los microscopios, porque me parecía lindo, no sé si alguna vez alguno sabía que en Argentina se hacen estas cosas, pero los microscopios, además de ver células vivas, que ven que ahí se ven los núcleos y todo esto plasma en verde y en rojo, también se puede jugar
y a los físicos nos gustaba mucho jugar con los microscopios y, por ejemplo, se pueden imprimir nanopartículas de oro con la forma que uno quiera. Esto, por supuesto, es más reciente que mi doctorado. Pero bueno, piensen que estas fotos, cada nanopartícula, la nanoescala es la millonésima del milímetro, ¿no? Para que se den cuenta el tamaño que tiene esa imagen. De hecho, los chicos que hicieron eso, que son del Polo Tecnológico, ahí ¿vieron Godoy Cruz, el Sillón? Tienen el récord Guinness de haber hecho el escudo de Boca más chiquito del mundo. Es argentino. Pero bueno, yo les venía a hablar un poco de cómo pasé de medir la trayectoria de proteínas en células vivas a ahora estar haciendo asistentes de IA para acelerar procesos en software para gestiones financieras. Y bueno, de vuelta, como les decía, cuando salí a buscar trabajo en LinkedIn, apliqué un montón de cosas sin saber siquiera qué estaba aplicando. Mi CV estaba buenísimo para un postdoc. O sea, mi CV decía paper, congreso, viaje, había hecho un montón de intercambios, tenía un montón de becas, de premios. Si yo buscaba postdoc, era un re CV. Pero en las empresas no me devolvieron, no me respondieron de ninguna, absolutamente ninguna, salvo unos consultores que me responden, me llaman para entrevistarme y me dicen, bueno, esta empresa es de Business Intelligence, ¿vos sabés lo que es Business Intelligence? No, les digo. Bueno, entonces me explican lo que hacen. Después me dicen, bueno, manejamos estas herramientas. Y me dicen, no sé, Tableau, Power BI, con Salesforce, con SAP. ¿Alguna vez manejaste una de esas? ¿Conoces alguna? No, les digo. Y fue todo así la entrevista. O sea, básicamente todo lo que me preguntaba el tipo, yo le decía que no tenía idea de lo que me estaba hablando. Y fui muy sincera. Y al final el tipo me mira y me dice, ¿y entonces por qué te tengo que contratar? Como, ¿a qué viniste? Y yo le dije, con mucha confianza, pero realmente muy, no sé, segura de lo que le decía, yo le digo, bueno, pero porque yo sé que tengo la capacidad de aprender todo eso que me estás diciendo. Y ahí me di cuenta un poco de que yo capaz que me estaba presentando a alguien antes como alguien que era experta en medir la proteína del virus de qué sé yo. Y en verdad lo que yo tenía que contar era que yo sabía cómo hacer para resolver un problema, para aprender de algo. Porque un poco creo que la slide que sigue es... yo lo que le dije es, mira, los físicos aprendimos a investigar el mundo, a resolver problemas, a hacernos una pregunta y a entender cómo juntar todas las variables y herramientas que tenemos para llegar a una respuesta. Antes que miren demasiado, no se gasten en tratar de entender las ecuaciones porque yo todavía no encuentro una IA que te genere una imagen con ecuaciones reales. Si alguno conoce un prompt o una plataforma donde generar imágenes con ecuaciones adentro de las imágenes, después me la pasa. Pero bueno, la imagen de investigar el mundo que me hizo en general, como que me gustó. Entonces dije, bueno, claro, tengo que empezar a explicar no lo que sé, sino lo que sé hacer, como los pasos que sé dar. Así que bueno, un poco, perdón que fui medio rápido, es que pensé que estábamos como justos de tiempo, pero un poco esto era para dar el contexto de cómo fue que yo hice un doctorado primero y después, bueno, cuando mando CVs a un montón de empresas y ninguna me responde, etcétera, en un momento me responden unos que eran una empresa muy chiquita que ellos manejaban portafolios de inversión de sus clientes. Y ellos ya habían tenido a un programador en Python que les hacía, no sé, unas automatizaciones. Y yo aprendí a la entrevista que en vez de decir que yo sabía cómo hacer para estudiar la cápside del virus, del dengue en condiciones, etcétera, lo que yo sabía hacer era cómo tomar un montón de datos de Python y tratar de hacerlos entendibles para sacar una conclusión. ¿Se entiende la diferencia? O sea, en vez de empezar a hablar de conocimiento de biología o de física, empezaba a hablar de lo que sabía hacer en cuanto a que sabía pensar, a que sabía razonar un problema. Así que enseguida me dijeron, ¿sabes hacer eso? Listo, dale, vení. Así que ahí entré rápidamente. En el medio me pasó que cuando ya estaba ahí trabajando, le hablo a un amigo que trabajaba en otra empresa que también era de finanzas, yo como para ver qué futuro tenía, si había alguna carrera en ese mundo para mí, y le digo, che, ahí en la empresa donde vos trabajás, ¿tenés idea si hay algo que yo pueda hacer o si hay físicos, si se puede trabajar? Y él como que se me rió y me dijo, no hay nada que un físico pueda hacer acá, como ni te gastes. Y ahí casi me bajoneo,
pero no, porque yo ya ahí estaba como bastante convencida de que yo puedo hacer cualquier cosa, como ya me había convencido de que me estaba yendo bien esta otra empresa, y nada, de que eso era a donde quería ir. Tenía como muy claro que seguramente, sea como sea, físicos en la industria, si no había, iba a haber. Ahora, en la Facultad de Exactas, por lo menos, no sé, en otras en la UBA al menos, no sé en las demás, ya hay mucho más incentivo a los estudiantes que sepan que la carrera académica no es la única que se puede hacer. Y cada vez más eso es común, sobre todo ahora con la carrera de ciencias de datos y esas cosas que empiezan a aparecer. Pero bueno, cosas curiosas de la vida, después que yo estaba trabajando en esto, en mi doctorado, yo había publicado un paper cuando me estaba ya terminando, y el paper estuvo tan bueno, fue una revista científica del exterior muy conocida, que nos entrevistan desde La Nación, porque querían como, nada, conocer del paper, qué sé yo, nos entrevistan, nos sacan una foto. Alguien de Globant, que estaba creando el área de salud para Globant, o sea, todo el área que atiende a todos los clientes que son hospitales, farmacéuticas, laboratorios, etcétera, software para todo eso, ¿no? Justo leyó el artículo ese de La Nación, así que me llamó. Y en la entrevista con él que tuve fue de media hora. Disculpen que cuento todo esto, pero como hay estudiantes y esto me parece que estaba bueno contar este tipo de experiencias. Bueno, tuve una entrevista que fue solamente de media hora con él, con ellos dos, en verdad que ellos dos eran de ciencias de la computación, trabajaban en Globant hace un montón de años. Me preguntan básicamente cosas técnicas como, ¿sabés hacer esto? Yo les dije específicamente hasta dónde sabía programar y hasta dónde no. Y después me dicen, bueno, y ahora contanos lo que hiciste en tu doctorado. Y los últimos, toda la reunión fue yo contándoles a ellos de mi doctorado y les conté con buen detalle. Y me tomaron. Y ahí, bueno, estuve mucho tiempo haciendo IA, sobre todo, y ciencia de datos, y ahí aprendí mucho más de lo que era IA y ciencias de datos para empresas de salud. Y al tiempo yo le pregunto a mi jefe, o hablando en algún momento, por qué me habían tomado. Él me dijo que lo que les gustó fue que pude contar algo súper complejo, como lo que he hecho en el doctorado, a gente que no entendía nada, y que ellos, los dos, entendieron todo de la explicación. Como que se fueron y entendieron todo. Y dijeron que eso fue lo que los convenció de decir, bueno, ok, que vengan, no sé. Con lo cual, para mí eso fue clave que me lo dijera. O sea, saber comunicar, saber explicar lo que uno sabe y no sabe hacer, y poder, incluso después, algo que se valoraba mucho era poder explicar algo técnico muy complejo a personas no técnicas, porque después uno está en la industria y tiene un cliente que el cliente no entiende nada de ella, solamente quiere saber si algo se puede o no se puede hacer. Y hay que poder traducirle eso a un lenguaje que pueda entender, ¿no? Y bueno, ahora sí empecé hace unos meses como analista de IA en Mercap, que es la empresa que les decía que en la que trabajo ahora, que hace software para todo lo que son sistemas financieros, bancos, etcétera. Y cierro esta partecita con 4 conclusiones. Son mías, no son de la IA, les aviso por las dudas. Toda la presentación sí, pero esto es mío. Lo que les decía antes, el conocimiento específico no es lo más importante al final, sino la forma de pensar, o sea, saber cómo abordar problemas. Creo que esto aplica a cualquier profesión. O sea, el saber resolver un problema, no sé si hay cosa hoy que se valore más. Yo hoy hablo de física y de IA, pero me parece que realmente aplica a todas y capaz que a la vida también. Lo que les decía de la resiliencia, cualquier estudiante de doctorado sabe lo que es la resiliencia y el manejo de la incertidumbre en el hecho también de, y hoy me pasa un montón en la empresa, nos enfrentamos a problemas que no tenemos idea si se van a poder resolver o no. La realidad es que uno tiene un problema y va a probar y no tiene idea en verdad si eso va a dar un resultado o no. Y quizás, creo que esto lo saben todos, hay muchos fracasos antes de que llegue un éxito. Hoy hablaban de la corriente alterna y la continua. Creo que Edison dijo que no fueron 1000 fracasos, sino los 1000 pasos necesarios para llegar a hacer la lamparita, ¿no? Cuando descubre la corriente continua. Y esto me parece re importante porque a los científicos nos cuesta un montón. Y cuando uno viene de hacer IA o de hacer cualquier cosa en la academia, una cosa es lo teórico, otra cosa es lo práctico. Hay un montón de modelos matemáticos que describen las cosas re lindas. Pero bueno, pasar la teoría a modelos prácticos que funcionen y describan la realidad, creo que es un conocimiento importantísimo.
Y el último, el de aprender constantemente. O sea, hoy es difícil estar al día con todo lo que pasa. Y me parece que al final, cuando uno entra a trabajar en un lugar, no es tanto lo que uno sabe, sino la capacidad de aprender rápido que uno pueda demostrar lo que más vale. Así que bueno, eso era la partecita sobre mi breve historia de mí. Ahora breve historia de la IA. No voy a contar eso porque ya les hablaron un montón hoy de IA y me parece que ya más o menos todos saben. Lo único que voy a focalizar de esto es que en verdad ya alguien dijo en alguna charla previa desde los 90s que se empezaron a hacer las primeras redes neuronales, que estuvo Deep Blue de IBM. Bueno, ahí el IBM quedó medio mal, pero bueno, que fue la computadora que le ganó al ajedrecista. Después empezaron a venir las GPUs y con la posibilidad de tener un montón de datos que antes no estaba, es como que el software se dio primero por la capacidad de hardware que hubo, ¿no? Eso todos lo saben. Y lo que quería así remarcar, esto último, es que antes de que esté la IA conversacional y los modelos de lenguaje largos que todos conocemos y que usamos y que están buenísimos, en verdad la IA ya existía con métodos como los que contaron recién, ¿no? El machine learning, el deep learning, también son parte de lo que era la IA. Y en verdad todo esto lo cuento porque les quería contar un ejemplo. O sea, en general, como dice el título de la charla, una cosa es aplicar la IA en un ámbito académico controlado en el que hay un montón de tiempo para hacer un experimento. Lo puedo hacer 5 años hasta que me dé perfecto y además los papers lo exigen, que tiene que ser así. Ahora, a veces en el ámbito profesional las cosas tienen que ser un poco más ágiles y esa fue una de las primeras cosas que me costó aprender cuando en mi caso hice esa transición. Por eso le puse R cuadrado a la charla, le pusimos en la vida real. Les traje un ejemplo. Cuando yo estaba en Globant, trabajando en todo el estudio de Healthcare y de Life Sciences, viene un cliente que era una cadena de farmacias de Estados Unidos, cuyo nombre no vamos a mencionar, y esta cadena de farmacias, vieron que en Estados Unidos cuando uno, o sea, la gente es como que es socia de todo, sos socio de la farmacia, socio del supermercado, socio del videoclub, socio de, o sea, la gente se asocia a las cosas. Entonces la cadena de farmacias tiene un montón de socios y ellos sabían básicamente qué medicamento compraba cada persona. O sea, ellos tenían esa información. Y se dieron cuenta de que tener una base de datos con toda la información personal de las personas o los datos biométricos de las personas, más los medicamentos que consumían, era info súper valiosa para, por ejemplo, farmacéuticas, laboratorios que están haciendo research sobre eso. Entonces se dieron cuenta que podían comercializar esos datos. Pero cuando empiezan a analizar todos los datos que tenían, se dan cuenta de que había campos que estaban incompletos. Y, por ejemplo, lo que era el campo de la raza o la etnicidad de la persona era algo que muchas veces la gente, en un país con la diversidad cultural que tiene Estados Unidos, no querían publicar. Entonces los datos no eran tan valiosos, porque es como que les faltaba un campo de información. Aclaro por las dudas que cuando uno lee papers científicos, decir raza está ok, o etnicidad. Yo voy a decir etnicidad para que no tengamos problema, pero en general ellos se lo toman con los científicos lo tratan de igual manera. Así que básicamente ellos nos preguntaron, si yo te doy una base de datos con nombre, apellido y código postal de un montón de personas, un montón en serio, ¿hay forma de que puedas deducir la raza o la etnicidad de esa persona? Porque al final, a quien hace los medicamentos o incluso al gobierno que también quería comprar estos datos, lo que le sirve es saber si hay enfermedades relacionadas a algún distrito o alguna etnia en particular, alguna edad, etc. Entonces querían una base de datos completa. Y bueno, de pronto es como que fue como un trabajo de investigación, o sea, fue como volver a la facultad de vuelta, pero en un tiempo acotado, porque en 3 meses había que sacar algún resultado. Probamos un montón de modelos, casi todos de Machine Learning y Deep Learning, recién se mencionaron varios de los que justamente estuvimos probando. Y bueno, o sea, hicimos de todo, optimización de hiperparámetros, fine tuning de las cosas, probamos entrenando con datos nuestros, probamos entrenando con datos de un censo de Estados Unidos. En un momento casi hackeamos la página de una facultad para bajar datos, hicimos ahí una cosa medio extraña. Bueno, probamos con un montón de cosas. Al final de todo ese trabajo, con los métodos que mejor nos funcionaron, puse recuadrado, pero en verdad es el F1 score para los entendidos. Pero bueno, en general, lo cuento como recuadrado, lo mejor que obtuvimos fue un 0,76 como el mejor resultado. A mí me daba vergüenza ir a decirle al cliente que después de todo ese laburo, este era nuestro mejor
resultados. O sea, yo viniendo de donde venía, yo a un profesor de la facultad le mostraba que en mi laboratorio hice una regresión y obtuve este R y no me aprobaba la materia, pero ni ahí, o sea, no daba. Bueno, nuestro cliente estaba encantado, fue como, wow, ¿cómo llegaron a esto? Como que ellos no habían obtenido nada ni parecido con todos los datos que hicieron, porque eran datos, lo que se decía antes, ¿no? O sea, no son datos que vienen limpios, divinos, como lo que uno mide en un laboratorio. Eran datos totalmente desordenados, que faltaban, etcétera, con lo cual yo ahí un poco aprendí también que cuando tenés poco tiempo y los datos son lo que son en la vida real, este era un buen resultado. Así que para mí también fue un aprendizaje entender que muchas veces aplicarlo en la academia o en un ámbito controlado de investigación es una cosa y cuando se sale un poco, bueno, a la industria real es otra. Bueno, esta la voy a saltear, pero la verdad que esta también es mía, no es de la IA, les aviso. Pero conozco gente posta laburando en todas estas industrias haciendo IA. O sea, no quise poner ninguna industria en la que yo no conociera a nadie en la vida real que lo estuviera haciendo. Agrotech, en todo lo que es empresas que están tomando fotos satelitales y a partir de eso analizan un poco el estado de los cultivos. Salud ya conté, en retail, todo lo que es e-commerce, supply chain, hay amigos físicos trabajando en Mercado Libre, optimizando supply chain, en fintech, que estoy aprendiendo ahora un poco, en software, que también lo estamos haciendo, para automatización, creo que ya se contó antes, así que lo salteo y creo que chatbots de atención al cliente todos conocen, así que no hace falta ni decirlo, pero bueno, solamente quería decir que cosas para hacer sobran en la industria argentina respecto de lo que es IA. Desafíos con los que yo me estoy encontrando hoy, estar al día. A mí me parece muy difícil estar al día con todo lo que está pasando. Yo decidí que tengo que sí o sí dedicar alguna hora al día a leer todo lo que pasó en el día de hoy de la IA y todavía no llego. Si alguien alguna vez programa una IA que nos ayude a resumir lo que pasó con la IA el día de hoy, me anoto a que me lo pasen. Elegir tecnologías es una dificultad, hay cada vez más cosas. O sea, antes era solo ChatGPT, ahora hay un montón de cosas y poder estar al día con todas y elegir una es un desafío que también siempre encontramos. Y decidir cuándo terminamos de testear y ya podemos implementar. No me voy a meter en detalle, pero en general las cosas en algún momento tienen que salir a producción, como se decía antes. Bueno, ¿en qué momento podemos decir, sobre todo cuando la respuesta de un LLM no es unívoca, ¿no? Y puede ser varias cosas. ¿Cuándo decimos que ya está listo, que ya lo testeamos lo suficiente para salir a implementar? Bueno, es otro de los desafíos que hablando con varios empresarios del software hace poco también nos encontramos que teníamos. Así que cierro esta charla con el resumen de aprendizajes. Acá sí la IA me ayudó porque le pedí que me entrevistara un poco, le conté de mi experiencia, le conté todo esto que dije antes y nos fuimos ayudando a qué era lo que eran mis aprendizajes en esta área. Ya lo dije, no dejar de formarse nunca, estar al día siempre. Esta me encanta, trabajar con gente que sepa más. Para mí, eso, o sea, yo me di cuenta cuando pasé de un trabajo a otro, es clave, sobre todo cuando uno se está formando, o los primeros trabajos, trabajar con gente que sepa más que uno y que yo sepa que de ahí voy a salir aprendiendo, sí o sí. Porque me pasó en algunas experiencias del medio que no fue así y uno siente que no avanza. Experimentar con la IA, esto es porque hay muchas veces que alguien viene y me dice, che, ¿se puede hacer esto con IA? Y a veces mi respuesta es, no sé, probemos, porque no tengo idea. Como nunca nadie lo hizo y es todo nuevo para todos, probemos y veamos. Y después, este último consejo me gustó, porque me lo dijo un mentor que tuve en mi trabajo anterior y me gustó mucho. Porque él me decía que yo estaba como aprendiendo un poquito de todo. Un poquito de Machine Learning, un poquito de Deep Learning, un poquito de IA generativa, un poquito de esto. Me dice, pero al final no sos especialista en nada. Y está bueno saber de todo para que puedan hablar con vos, pero en algún momento tenés que ser especialista en algo para decir, bueno, yo en este campo estoy agregando valor, comparado con saber un poquito de todo. Y la verdad que en ese momento me resultó un consejo valiosísimo para decir, bueno, está bueno saber, pero ¿en qué voy a decir acá voy a hacer la diferencia o acá voy a aportar un valor que no haya? En lo humano, estar disponible siempre, tratar de decir que sí cada vez que nos propongan o pregunten algo, digo porque he visto casos en los que no y yo aprendí que está bueno decir que sí, nos invitan a dar charlas y decimos que sí también. Ser accesible, recibir feedback y poder decirle a alguien, che, mirá mi código y decime todo lo que está mal de esto y tener mucha humildad para que la gente pueda venir a uno y decirle todo lo que observan que tenemos para mejorar, mismo estar disponible para que nos hagan preguntas. He trabajado con gente que estaba tan ocupada que no estaba disponible, entonces tampoco aprendés nada de alguien a quien quizás de pronto no ves,
trabajar en equipo ya saben todos, y bueno, no termino de exponerse, para mí ha sido de las más difíciles, pero acá estoy practicándolo. Así que bueno, eso, muchas gracias y me encanta recibir preguntas, así que escríbanme si quieren.